¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo podcast. El tema de hoy es referente a un bien jurídico tutelado por nuestro Código Penal del Estado de Puebla. Este bien se encuentra en el libro segundo de dicho código, capítulo séptimo, titulado Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género. Debido a la importancia del tema, contaremos con la participación de sus narradoras preferidas: Diana Sevilla, Yaneli Campos, Fátima Tello, Diana Sánchez y su servidora. Bien, dentro de este capítulo encontramos los delitos de ultrajes a la moral pública, corrupción y pornografía de menores e incapaces o personas que no pudieran resistir, delitos contra la intimidad sexual, lenocinio y trata de personas, delitos contra el libre desarrollo de la sexualidad, expresión e identidad de género y la provocación de un delito o apología de este o de algún vicio, los cuales serán desarrollados a lo largo del podcast. Expuesto esto, iniciamos con la sección primera, que abarca los delitos de ultrajes a la moral pública, en donde encontraremos dos tipos penales. El primer tipo penal lo encontramos en el artículo 215 del Código Penal del Estado de Puebla, que nos dice: al que ilegalmente fabrique, imprima, grabe, transporte, exhiba, venda o haga circular por cualquier medio imágenes, libros, revistas, escritos, fotografías, dibujos, carteles, videocintas, mecanismos u objetos lascivos con implicaciones sexuales. En este caso tenemos como núcleo o verbo del tipo penal a los siguientes: fabricar, imprimir, grabar, transportar, exhibir, vender o hacer circular. Y en cuanto a su punibilidad, esta será con una prisión de 30 días a 3 años y multa de 10 a 100 unidades de medida y actualización, que se encuentra dentro del mismo artículo 215 del Código Penal del Estado de Puebla. En cuanto a sus elementos, este tipo penal en específico tiene elementos objetivos y elementos normativos, que será el que sea ilegalmente. En cuanto a su medio de ejecución, puede ser cualquiera. Con respecto a los sujetos del delito, el sujeto activo podrá ser cualquier persona y el sujeto pasivo de igual forma puede ser cualquier persona. En referencia a los objetos del delito, tenemos como objeto jurídico el bien jurídico del libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género, y como objeto material a la persona, que es sobre la cual va a recaer la conducta. Pasando al tema de las circunstancias modificativas del delito, estas serán expuestas más adelante. Sin embargo, en las causas de exclusión del delito y excusa absolutoria, encontramos que no hay ninguna aplicable a este tipo de delito. Ahora bien, de acuerdo a la clasificación del delito, de acuerdo al elemento interno, este delito será doloso porque hay una intención. De acuerdo a la conducta, será de acción porque implica un movimiento corporal. De acuerdo a la lesión causada, será de daño porque destruye el bien jurídico mencionado. De acuerdo al resultado, será material porque implica una alteración al objeto material del delito. De acuerdo a la forma de persecución, esta será de oficio a través de una denuncia porque la norma no pide un requisito de procedibilidad. De acuerdo a la duración, será continuado porque implica la repetición de varias conductas similares realizadas por el mismo sujeto activo. De acuerdo a la medida cautelar, será una prisión preventiva justificada por no estar dentro del catálogo de delitos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de acuerdo a la materia, será de foro común dentro del Código Penal del Estado de Puebla, libro segundo, capítulo séptimo, sección primera. Por su parte, el segundo tipo penal lo encontramos en el artículo 216 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual nos dice: a quien públicamente, en forma ilegal, ejecute o haga ejecutar exhibiciones lascivas u obscenas. Así pues, encontramos como verbos de este tipo penal ejecutar o hacer ejecutar, y su punibilidad será de prisión de 30 días a 3 años y multa de 10 a 100 unidades de medida y actualización, que es la misma sanción aplicable al artículo 215 del Código Penal del Estado de Puebla. En cuanto a sus elementos, encontramos elementos objetivos, que es públicamente en forma ilegal, y elementos normativos, que se realice de forma ilegalmente. Como medio de ejecución, puede ser cualquiera. Con respecto a los sujetos del delito, el sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo de igual forma puede ser cualquier persona. En cuanto al objeto del delito, tenemos como objeto jurídico el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género, y como objeto material a la persona, que es sobre la cual va a recaer la conducta. En cuanto a las circunstancias modificativas del delito, serán explicadas más adelante, y con respecto a las causas de exclusión del delito y a la excusa absolutoria, no hay ninguna aplicable al tipo penal.
Por su parte, respecto a la clasificación del delito, tenemos que de acuerdo al elemento interno será doloso, de acuerdo a la conducta será de acción, de acuerdo a la lesión causada será de daño, de acuerdo al resultado será material, de acuerdo a la forma de persecución será de oficio a través de una denuncia, ya que la norma no nos pide un requisito de procedibilidad, de acuerdo a la duración será instantáneo, ya que el delito se agota en el mismo momento en el que se realiza, de acuerdo a la medida cautelar, será una prisión preventiva justificada por no estar dentro del catálogo de delitos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de acuerdo a la materia será de foro común del Código Penal del Estado de Puebla, libro segundo, capítulo séptimo, sección primera. Ahora, continuando con la sección segunda sobre corrupción y pornografía de menores e incapaces o personas que no se pudieran resistir. Encontraremos nuestro primer tipo penal en el artículo 217 sobre la corrupción de menores. El tipo penal nos explica que comete el delito de corrupción de menores e incapaces o de personas que no pudieran resistir, quien con relación a un menor de 18 años de edad o de quien no tuviera la capacidad de comprender el significado de los hechos o de quien por la razón que fuere no pudiera oponer resistencia, obligue, procure, facilite, induzca, fomente, proporcione o favorezca. Fracción 1. Realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos, sexuales, reales o simulados. Fracción 2. Al consumo habitual de bebidas alcohólicas o al consumo de enervantes, estupefacientes, psicotróficos, sustancias tóxicas, sean médicas, vegetales o de otra naturaleza, o bien el tráfico o comercio de enervantes, estupefacientes, psicotrópicos, sustancias tóxicas, sean médicas, vegetales o de otra naturaleza. Fracción 3. Al que permite el acceso de un menor a espectáculos, obras gráficas o audiovisual de carácter lascivo o sexual. Y por último, la fracción 4. A formar parte de una pandilla, de una asociación delictuosa o de delincuencia organizada o a cometer cualquier delito. Ahora bien, respecto a los verbos podemos encontrar obligar, procurar, facilitar, inducir, fomentar, proporcionar o favorecer. Y en cuanto a la punibilidad tendremos que según la fracción 1 será de prisión de 7 a 12 años y multa de 800 a 2.500 UMA. Respecto a la fracción segunda será prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a 1.000 UMA. Para la fracción tercera será prisión de 5 años y multa de 200 a 1.200 UMA. Y por último en la fracción cuarta tendremos que será prisión de 7 a 12 años y multa de 800 a 2.500 UMA. Para sus elementos encontraremos elementos objetivos en el caso de que refieran en realizar conductas, mientras que para los elementos subjetivos serán aquellos que refieran a fines lascivos o sexuales y para los elementos normativos serán aquellos que contengan determinado en la Ley General de Salud uso prohibido, controlado o que genere alteración. Y para su medio de ejecución tendremos en cuenta que puede ser cualquiera, ya que en el tipo penal no especifican uno. Continuando con los sujetos del delito, tendremos que el sujeto activo podrá ser cualquier persona, mientras que para el sujeto pasivo, además de que puede ser cualquier persona o tener alguna calidad específica como ser menor de 18 años, quien no tuviera la capacidad de comprender los hechos o quien no pueda oponer resistencia. Para los objetos del delito tendremos que el jurídico será el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género y en el caso del material será la persona sobre la que recaiga la conducta. Para culminar con el tipo penal tendremos su clasificación del delito. Para culminar con el tipo penal tendremos su clasificación del delito, donde nos dice que de acuerdo al elemento interno, este será doloso, de acuerdo a la conducta será de acción, de acuerdo a la lesión causada será de daño, de acuerdo al resultado será material, de acuerdo a la forma de persecución, esta se dará de oficio a través de una denuncia porque la norma no pide un requisito de procedibilidad. Mientras que de acuerdo a la duración será permanente o continuo,
ya que se extenderá en el tiempo. De acuerdo a la medida cautelar, será de prisión preventiva oficiosa, pues está en el catálogo de los delitos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de acuerdo a la materia, esta será de fuero común en el Código Penal del Estado de Puebla, libro segundo, capítulo séptimo, sección segunda. Bien, ahora dentro de esta misma sección segunda tendremos un segundo tipo penal correspondiente al artículo 220 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual será pornografía de menores e incapaces. El tipo penal nos dice que cometerá el delito de pornografía de menores e incapaces quien, con relación a una persona menor de 18 años de edad o que carezca de la capacidad de comprender el significado de los hechos, o de quien por la razón que fuere no pudiera oponer resistencia, realiza alguna de las siguientes conductas. Fracción segunda. Fije, imprima, videograve, audiograve, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados. Y en el caso de la sección tercera, emplee, dirija, administre, supervise o participe de algún modo en los actos a que se refiere este artículo a título de propietario, director, empresario o cualquier otro que implique la participación en los actos mencionados en esta disposición. Con respecto a las circunstancias modificativas del delito, estas las encontraremos en el artículo 229 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual es un atenuante que aplica cuando se posea de una o más fotografías, filmes, videos o cualquier otro medio impreso o electrónico que contenga imágenes de las que se refiere el artículo 220, y se sancionará con prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 500 sumas, siempre y cuando se demuestre que el poseedor tenía conocimiento de que las imágenes son de las personas a que se refiere el artículo 220 del presente código. Por otro lado, en el artículo 223 del Código Penal del Estado de Puebla encontraremos una excusa absolutoria aplicable a este delito, la cual menciona que no constituye pornografía los programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto contenido sexual, sobre la función reproductiva, de infecciones de transmisión sexual y embarazo adolescente. En el apartado de los verbos o núcleos del tipo penal encontraremos fijar, imprimir, grabar, fotografiar, filmar, describir, emplear, dirigir, administrar, supervisar y participar. Para su punibilidad tendremos el artículo 221 del Código Penal del Estado de Puebla, que contiene que la prisión deberá ser de 8 a 14 años y una multa de 100 a 1.200 sumas. En cuanto a sus elementos, encontramos solamente elementos objetivos, que serán aquellos actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, ya sean estos reales o simulados. Y en cuanto al medio de ejecución, igualmente se será cualquiera, ya que no nos especifica alguno en concreto. Para los sujetos del delito, encontraremos que el sujeto activo será cualquier persona que realice esta conducta, no tiene ninguna calidad específica, y en cuanto al sujeto activo, igualmente en un inicio podrá ser cualquier persona o un menor de 18 años quien no tuviera la capacidad de comprender el significado de los hechos o quien no pudiera oponer resistencia, es decir, aquí sí encontramos una calidad específica del sujeto pasivo. Para los objetos del delito tendremos que el objeto jurídico será el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género, mientras que el objeto material en este tipo será la persona. Pasando a su clasificación de delito, igualmente tendremos una clasificación de acuerdo a 8 diferentes supuestos. En primer lugar tendremos la clasificación de acuerdo al elemento interno, el cual será doloso, la clasificación de acuerdo a la conducta, la cual será de acción, de acuerdo a la lesión causada, que será de daño, recuerda el resultado, que será material, de acuerdo a la forma de persecución, que será de oficio a través de una denuncia, porque igualmente la norma no pide un requisito de procedibilidad. De acuerdo a su duración, esta será permanente o continuo, pues igualmente se extiende. De acuerdo a la medida cautelar, esta será prisión preventiva oficiosa, pues está
contemplada en el catálogo de los delitos del artículo 167 del Código Nacional de los Procedimientos Penales y de acuerdo a la materia tendremos que será de fuero común en el Código Penal del Estado de Puebla, libro segundo, capítulo séptimo, sección segunda. Continuando con la sección tercera, la cual contiene dos tipos penales correspondientes a los delitos contra la intimidad sexual, establece el primer tipo penal en el artículo 225 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que comete el delito de violación a la intimidad sexual quien, con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio, fracción primera, divulgue, comparta, distribuya, publique y o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente de contenido erótico sexual por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Fracción segunda. Divulgue, comparta, distribuya, publique y o solicite por cualquier medio el contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la víctima. Los verbos que presenta el tipo penal son divulgar, compartir, distribuir, publicar y solicitar. La punibilidad establecida en el mismo artículo 225 establece prisión de 3 a 6 años y multa de 1.000 a 2.000 unidades de medida y actualización. Los elementos que tiene el tipo penal son elemento subjetivo, correspondiente a la parte con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio. Elemento normativo, sin el consentimiento de la víctima, y elemento objetivo correspondiente a la parte, divulgue, comparta, distribuya, publique y o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente de contenido erótico sexual. El medio de ejecución que se empleará será cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital. El segundo tipo penal, establecido en el artículo 225 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que a quien obtenga de dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento de datos físico o virtual cualquier imagen, videos, textos o audios sin autorización del titular. Los verbos que presenta son obtener. La punibilidad será la misma que el anterior tipo penal, prisión de 3 a 6 años y multa de 1.000 a 2.000 unidades de medida y actualización. Los elementos que tiene el tipo penal son elemento normativo, sin autorización del titular, y elemento objetivo correspondiente a la parte obtenga de dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento de datos físico o virtual. El medio de ejecución que se empleará será cualquier medio. En cuanto a los sujetos del delito, el sujeto activo será cualquier persona, de igual manera el sujeto pasivo cualquier persona. Los objetos del delito. Objeto jurídico es el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género, y el objeto material, la persona. El segundo tipo penal presenta una circunstancia modificativa del delito. Artículo 225 bis, circunstancia agravante, la cual establece, en el caso de que esta conducta el sujeto activo la realice con violencia, se incrementará la sanción hasta en 2/3 partes. Ambos tipos penales no presentan causa de exclusión del delito ni excusa absolutoria. Para la clasificación del delito, de acuerdo al elemento interno, es doloso, de acuerdo a la conducta de acción, de acuerdo a la lesión causada, daño, de acuerdo al resultado, material, de acuerdo a la forma de persecución, será por querella de la víctima y de oficio si la persona es menor de edad o padeciera una discapacidad que vicie su consentimiento. De acuerdo con la duración, será instantáneo o continuado. De acuerdo a la medida cautelar, es prisión preventiva justificada por no estar en el catálogo de delitos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por último, de acuerdo a la materia, fuero común, Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, libro segundo, capítulo séptimo, sección tercera. Continuando con la sección cuarta, la cual abarca los delitos de lenocinio y trata de personas, es importante mencionar que solamente nos ubicaremos y centraremos en el lenocinio, cuyo tipo penal lo encontraremos en el artículo 226 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual nos establece dos supuestos. El primer supuesto,
quien obtenga una ventaja económica u otro beneficio procedente del comercio sexual de otra persona mayor de edad. Segundo supuesto, el que regente personas o establecimientos con el consentimiento de aquellas con la finalidad de que ejerzan la prostitución, obteniendo cualquier beneficio o lucro. En el primer supuesto encontramos el verbo obtener y en el segundo supuesto encontramos el verbo regentar. En cuanto a su punibilidad, esta será de prisión de 6 años a 10 años y multa de 50 a 500 unidades de medida y actualización, la cual se encuentra ubicada en el artículo 227 del Código Penal del Estado de Puebla. Con respecto a sus elementos, el primer supuesto contiene únicamente elementos objetivos y el segundo supuesto contiene elementos objetivos, elementos normativos, que es con el consentimiento, y elementos subjetivos, que es la finalidad. Y en cuanto a su medio de ejecución, este puede ser cualquiera. Con respecto a los sujetos del delito, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, y los objetos del delito, el objeto jurídico será el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género, y el objeto material será la persona para el caso del supuesto 1, y para el caso del supuesto 2 será tanto la persona como bienes inmuebles, que son las cosas o personas sobre los cuales van a recaer la conducta. En cuanto a las circunstancias modificativas del delito, estas serán explicadas más adelante, y no existe ni causa de exclusión del delito ni excusa absolutoria que se pueda aplicar a este tipo penal. En cuanto a la clasificación del delito, de acuerdo con el elemento interno será doloso, de acuerdo a la conducta será de acción, de acuerdo a la lesión causada será de daño, de acuerdo al resultado será material, de acuerdo a la forma de persecución será de oficio a través de una denuncia porque la norma no nos pide un requisito de procedibilidad, de acuerdo con la duración será continuado y de acuerdo a la medida cautelar será prisión preventiva oficiosa por estar dentro del catálogo de delitos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos menciona que en este caso se aplicará cuando el sujeto pasivo sean personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Finalmente, de acuerdo a la materia, será foro común del Código Penal del Estado de Puebla, libro segundo, capítulo séptimo, sección cuarta. En cuanto a la sección quinta, denominada Delitos contra el libre desarrollo de la sexualidad, expresión e identidad de género, encontraremos dos tipos penales. El primer tipo penal se encuentra ubicado en el artículo 228 quater del Código Penal del Estado de Puebla, estableciendo que a quien someta, coaccione u obliga a otra persona a realizarse o recibir cualquier tipo de tratamiento, terapia o servicio, con o sin fines de lucro, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Mientras que el segundo tipo penal estará en el artículo 228 quater del Código Penal del Estado de Puebla, que a la letra dice, a quienes apliquen dichos tratamientos, terapias o servicios. Dicho lo anterior, los verbos que podemos identificar en el primer supuesto son someter, coaccionar o obligar, mientras que en el segundo supuesto, aplicar. Con respecto a la punibilidad, se impondrá la sanción del artículo 228 del Código Penal del Estado de Puebla para ambos supuestos, consistente en prisión de 1 a 3 años y multa de 50 a 200 sumas. Si nos referimos a los elementos, en el primer supuesto tendremos elementos subjetivos y objetivos, mientras que en el segundo supuesto únicamente elementos objetivos. Y con relación al medio de ejecución, este será cualquiera. Con respecto a los sujetos del delito, el sujeto activo y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Por otro lado, el objeto jurídico es el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género, mientras que el objeto material es la persona. Ahora bien, es importante destacar que en este delito no hay circunstancias modificativas del delito, tampoco causas de exclusión del delito o excusa absolutoria aplicable al mismo. Por lo que corresponde a la clasificación del delito, de acuerdo al elemento interno, es de forma dolosa, de acuerdo a la conducta es de acción, de acuerdo a la lesión causada es de daño, de acuerdo al resultado, el resultado es material, de acuerdo a la forma de persecución es por querella, conforme al artículo 228 quater, párrafo cuarto. De acuerdo con la duración es continuado, de acuerdo a la medida cautelar, amerita prisión preventiva justificada, al no estar contemplada en el catálogo de delitos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, de acuerdo a la materia,
Es de fuero común y se encuentra ubicado en el Código Penal del Estado de Puebla, libro segundo, capítulo séptimo, sección quinta. Siguiendo con la sección sexta, la cual contiene un tipo penal correspondiente a la provocación de un delito o apología de este o de algún vicio, establece en el artículo 229 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que el que públicamente provoque a cometer un delito o haga apología de este o de algún vicio o de quienes lo cometan. Los verbos que se presentan son provocar y hacer. La punibilidad establecida en el mismo artículo 229 establece una prisión de 15 días a 6 meses y multa de 3 a 30 unidades de medida y actualización. Los elementos que contiene son elemento objetivo, correspondiente a la parte provoque a cometer un delito o haga apología de este, y el medio de ejecución que se empleará será cualquier medio. En cuanto a los sujetos del delito, el sujeto activo será cualquier persona y el sujeto pasivo cualquier persona. Los objetos del delito, el objeto jurídico es el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género y el objeto material, la persona. Este tipo penal no presenta circunstancias modificativas del delito, causa de exclusión del delito ni excusa absolutoria. Para la clasificación del delito, de acuerdo al elemento interno, es doloso, de acuerdo a la conducta de acción, de acuerdo a la lesión causada daño, de acuerdo al resultado material, de acuerdo a la forma de persecución oficio, de acuerdo a la duración será instantáneo, de acuerdo a la medida cautelar será prisión preventiva justificada por no estar en el catálogo de delitos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por último, de acuerdo a la materia, fuero común, Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, libro segundo, capítulo séptimo, sección sexta. Por último, tenemos la sección séptima, que es la última de nuestro capítulo, y como su nombre lo indica, únicamente nos va a hablar de disposiciones comunes a todas las secciones anteriores. Esta cuenta con 3 artículos. El primero es el artículo 229 bis, que tal cual nos dice: los delitos a que se refieren las secciones anteriores serán sancionadas en todo caso, sin importar si existe o no ánimo de lucro. Este párrafo únicamente nos habla de una regla general, y en el segundo párrafo nos va a hablar de una sanción extra, pero en materia civil, y nos dice: en caso de existir derechos sobre las víctimas, se perderá la patria potestad sobre estas y sobre los demás descendientes, el derecho a los alimentos, el derecho a heredar, y serán inhabilitados para ser tutores o curadores. Por último tenemos el artículo 229 ter y 229 quater, que son los otros 2 artículos que abarcan esta sección, que son circunstancias modificativas del delito. Nos va a hablar de agravantes por la calidad específica del sujeto activo. El artículo 229 ter nos dice que la sanción se aumentará hasta en una tercera parte para todos los delitos anteriores en caso de que el victimario tenga respecto de la víctima alguna de las siguientes condiciones: que sea pariente por consanguinidad, afinidad o civil, que sea tutor, curador o tenga alguna representación sobre la víctima, que tenga alguna relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza, o que habite en el mismo domicilio de la víctima. De igual manera, se aumentará la sanción hasta en una tercera parte si ejerce influencia moral, física, psicológica o económica en la víctima. Por su parte, el artículo 229 quater nos habla de que la sanción que corresponda dependiendo del delito deberá agravarse de 2 a 4 años de prisión en caso de que el sujeto activo se valga de alguna función pública que tuviere o se ostente como tal sin tenerla. Además, en estos casos se sancionará con la destitución del empleo, cargo o comisión pública y la inhabilitación para desempeñar o ejercer otro de 10 a 20 años. Muy bien, ya que hemos terminado de examinar estos tipos penales que nos competen, dentro de ellos también podemos notar otra peculiaridad como lo son las reglas generales para delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género. Dentro de nuestro Código Penal del Estado de Puebla, en el libro segundo, capítulo séptimo,
encontraremos una única regla general correspondiente a la sección segunda en el artículo 219. Este nos dice que el médico legalmente autorizado o institución de salud que atienda a un farmacodependiente menor de 18 años de edad que posea algún enervante, estupefaciente, psicotrópico o cualquier otra sustancia tóxica y demás sustancias vegetales que determine la Ley General de Salud, cuyo uso esté prohibido o controlado o que se encuentre bajo los efectos de las sustancias antes descritas, deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio Público y de las autoridades sanitarias de forma inmediata para los fines legales correspondientes y para brindarle el tratamiento que corresponda. Esta es una regla general, pues siempre deberá imponerse, ya que es un procedimiento que no puede cambiarse y siempre deberá seguirse de acuerdo a lo que este párrafo nos indique. Continuando con el glosario, este contendrá interpretaciones legislativas. Este es un trabajo que hace el legislador mediante la cual define una norma dentro de la misma norma para poder otorgarle un significado. Dentro del Código Penal del Estado de Puebla, en el libro segundo, capítulo séptimo, sección segunda, en el artículo 218, párrafo 2, correspondiente a la corrupción de menores, encontraremos una definición legislativa, la cual nos dice que se entenderá como empleado al menor de 18 años de edad que por cualquier estipendio, gaje, emolumento o salario, la sola comida, cualquier comisión o gratuitamente preste sus servicios en cualquiera de los lugares antes citados. Esto último refiriéndose a cantinas, tabernas, cabarets, prostíbulos, bares o centros de vicio. Dentro de la sección quinta, delitos contra el libre desarrollo de la sexualidad, expresión e identidad de género, específicamente en el artículo 228 cuater, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Puebla, se nos establece qué se entiende por tratamientos, terapias o servicios, que son todas aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o procedimientos en los que empleando violencia física, moral, psicoemocional o cualquier otra, se obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o modifique la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de las personas. Para finalizar con nuestras definiciones legislativas dentro del glosario, para la sección sexta correspondiente a la provocación de un delito o apología de este o de algún vicio, específicamente en el artículo 229 del Código Penal del Estado de Puebla, la provocación se entiende para el derecho como el delito consistente en incitar públicamente a alguien para que cometa una acción delictiva. Además, también se entenderá por apología del delito al acto realizado de modo individual o colectivo como figura pública o privada que incita a incurrir en una acción que atenta contra el orden jurídico. Para concluir ya con este podcast, vamos a proceder al análisis de un caso en particular, de una noticia que obtuvimos del periódico Milenio, redactada por Alejandro González el día 12 de febrero del 2019. La noticia tal cual nos dice: César Gerardo M. le tomó unas fotografías y videos a su novia estando desnuda y cuando mantenían relaciones sin que ella lo supiera. Ambos trabajan en la misma oficina y comparten amistades. Por alguna situación ella lo mandó a volar. Entonces él, despechado, difundió entre sus compañeros de trabajo las fotos y videos que le tomó en la intimidad, los compartió por WhatsApp y otras redes sociales. Ya pasando al análisis tal cual del caso en particular, vemos que el delito que se configura es el de violación a la intimidad sexual. Encontramos que el sujeto activo es César Gerardo M, mientras que el sujeto pasivo sería la mujer, su novia, a quien le tomó estas fotos íntimas. El tipo penal que le vamos a atribuir es el que encontramos en el artículo 225, fracción primera del Código Penal del Estado de Puebla, que nos dice: comete el delito de violación a la intimidad sexual quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio divulgue, comparta, distribuya, publique y o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido erótico sexual por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.
En cuanto a la tipicidad, pues vamos a ver que la conducta encuadra perfectamente a este tipo penal, ya que César Gerardo divulgó en diversas redes sociales fotos y videos de su novia estando desnuda sin su consentimiento, con el fin de causarle un daño debido al despecho que tenía, pues porque lo había terminado. En cuanto a la antijuricidad, no vamos a encontrar ninguna excusa absolutoria ni causa de exclusión del delito que puedan ser aplicables a este caso, pues encontramos que el grado de culpabilidad es completamente doloso. Su intención era causarle un daño a su exnovia. En los márgenes de punibilidad nos marca la ley de 3 a 6 años de prisión, además de una multa de 1,000 a 2,000 días de la unidad de medida y actualización vigente. Vamos a encontrar finalmente que hay una circunstancia modificativa del delito. Es un agravante de acuerdo al artículo 229 ter de nuestro Código Penal del Estado de Puebla, y nos dice: la sanción se aumentará hasta en una tercera parte si el victimario tiene respecto de la víctima alguna de las siguientes condiciones: que sea pariente por consanguinidad, afinidad o civil, sea tutor, curador o tenga alguna representación sobre la víctima, tenga alguna relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza, o habite en el mismo domicilio de la víctima. La parte que nos interesa aquí para aplicar esta circunstancia modificativa del delito, pues es la parte que nos dice que tenga alguna relación sentimental o de confianza. Hablamos de que pues eran pareja, entonces había una relación sentimental, y el mismo caso nos dice que compartían amistades, trabajaban en la misma oficina, por lo que también se sobreentiende que aparte existía pues una relación de confianza. Con esto ahora sí terminamos. Esto es todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado, que haya sido entendible la manera en la que abarcamos todos estos temas, en la que explicamos todos los delitos que abarca el capítulo 7 de nuestro Código Penal del Estado de Puebla, que como mencionábamos, pues abarca delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género. Nosotras fuimos Yaneli Ailín Salazar Campos, Diana Laura Sánchez González, Diana Vanessa Sevilla Galvez, Adriana Suárez Zabaleta y Fátima Tello Agualt. Muchas gracias por escucharnos y que tengan todos un excelente día.